Génesis capítulo 10. Vamos a leer en dos partes diferentes. Primero empezamos en 10:8 y luego pasamos al 11. 10:8 hasta el 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Pasen al 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a hacer una oración. Otra vez oramos a ti, nuestro Padre Celestial, para primero agradecerte y alabarte, Padre, por motivos sobran, por donde quiera que volteemos a mirar, Padre, vemos tus misericordias, tus bondades, y nada merecemos. Y tú, a pesar de eso, tú nos bendices ricamente. Gracias, Padre, por todo lo recibido en estos días, y porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos hables a través de ella, que podamos estar concentrados y atentos a lo que dice tu palabra, y ayúdanos, Padre, a crecer en entendimiento, en fe, en conocimiento, en obediencia, de manera que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en esta iglesia. Te lo pedimos por Cristo. Esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 10 de Génesis ocurrió, dicen los comentaristas, que más o menos como 100 años después del diluvio. Imagínense las cosas que vieron Noé y sus hijos en el diluvio. En realidad, esa familia tenía muchísimos motivos para temer a Dios. Y no solamente eso, sino también para fomentar ese temor de Dios en sus descendientes. Pero Nimrod, este personaje que leemos aquí en el versículo 8, no tenía ningún temor de Dios. El juicio del diluvio no acabó con el mal de la naturaleza humana. Cabría esperar que estas personas tuvieran mucho temor, que buscaran agradar a Dios, pero nada de eso hicieron.
¿Se imaginan qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera venido al mundo? Cristo vino al mundo porque era absolutamente necesario. Si en aquel tiempo el mundo estaba tan corrompido, imagínense cómo estaría si Cristo no hubiera venido. Este hombre, Nimrod, fue uno de los famosos gigantes de la antigüedad. Dice el versículo 10:8, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y dice el versículo 9 que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Dicen algunos comentaristas que fue un vigoroso cazador de hombres, que le gustaba matar a los hombres. Pero son cosas de las que no podemos estar tan seguros porque la palabra de Dios no nos lo dice. Lo que sí vemos es que era un hombre rebelde, orgulloso, arrogante, que empezó a ejercer el liderazgo y que Babel fue la cabecera de su reino. Dice el 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Y según el versículo, en el capítulo 11, en el versículo 1, leemos que solamente existía un idioma en aquel tiempo. 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Bien, en México supuestamente todos hablamos el mismo idioma, pero si ustedes comparan la forma de hablar de los yucatecos con la de los jarochos, con la de los norteños, con la de los chilangos, todos tenemos un acento muy diferente, aunque hablemos el mismo idioma. Bueno, pues en aquel tiempo existía un solo idioma y existía un solo acento. Estos hombres aprendieron a hacer ladrillo, dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Aquí ven, con estas palabras pueden ustedes ver que la tecnología de la construcción se fue desarrollando poco a poco. Y al final del 3 dice: y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vean, aprendieron a hacer ladrillo. ¿Sí? Y luego habla del asfalto. En la versión antigua, en lugar de asfalto está la palabra betún. El betún es un mineral natural que existía mucho, que abundaba mucho por aquel rumbo. Y ni me van ustedes a creer una cosa: esas ciudades que edificaron, aún hay ruinas que lo demuestran. O sea que analizando aquellos ladrillos se puede descubrir la clase de material que usaron. Es increíble, después de tantos miles de años. Y en un estudio que tuvimos hace un tiempo, recuerdan que vimos que esta torre que ellos levantaron, la famosa torre de Babel, no era una torre, lo que era una pirámide. Nada más que la palabra pirámide fue una palabra que se acuñó más tarde. No era una torre. Las pirámides fueron inventadas, vamos a decirlo así, con motivos religiosos. Y aún hasta la fecha, vean, existe la creencia de que en las pirámides van las personas a cargarse de energía, que ahí se sienten las buenas vibras y que quién sabe qué. Pero ¿saben qué? Las pirámides fueron construidas en señal de oposición de los hombres hacia Dios. Nimrod fue el primero en construir una pirámide, y ahora pues hay pirámides en muchísimas partes del mundo. Era la oposición del hombre en contra del Creador. Acuérdense que veíamos la semana pasada cómo Dios entregó a los antediluvianos a una mente depravada. ¿Por qué? Porque no aprendieron la lección. Entonces, vean, la torre de Babel fue algo bien planeado. Vean cómo dice el 4: y dijeron:
vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cómo es posible que una pirámide o una torre pueda llegar al cielo? Pero ahí pueden ustedes darse cuenta de sus intenciones. Y dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién era el líder de todo ese movimiento? Era Nimrod. En otras palabras, Nimrod se convirtió en un dictador. Podríamos decir que fue el primer dictador de la historia. Estaban tan aferrados a salirse con la suya y que nada les detendría, que Dios tuvo que intervenir. Vean lo que dice el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero ahora vean lo que dice el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos, ahí su lengua. Vean, descendamos y confundamos son palabras plurales. ¿Pero de quién está hablando? Está hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo, está hablando también de los ángeles. ¿Puede ser? ¿Sí? Dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice el 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Estos hombres se hubieran salido con la suya si Dios no hubiera intervenido milagrosamente. Pero vean, era malo que ellos quisieran estar concentrados en un solo lugar. Sí, ¿saben por qué? Porque ya Dios les había dicho que ellos tenían que dispersarse. Veanlo en el capítulo 8 de Génesis. Y vean el versículo 17. Aquí leemos de cuando el diluvio, ¿no? Después del diluvio, Génesis 8, 17. Todos los animales que están contigo, le dice Dios a Noé, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y vean cómo dice, y multiplíquense sobre la tierra. Aquí ya no se refiere simplemente a los animales, sino a todos ellos, a Noé y a su familia. Dice el 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, ¿sí? Y dice el 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios, tenían que dispersarse, pero ya vimos lo que pasó con Nimrod. No tenía el deseo de hacer lo que Dios había dicho que fuera hecho. Entonces, Dios tuvo que intervenir, ¿saben por qué? Porque los propósitos de Dios de llenar la tierra tenían que cumplirse. Esto a nosotros tal vez no nos pareciera tan urgente o tan necesario, pero Dios había dicho que así tenía que ser. Entonces, aquí pueden ustedes ver cómo la historia sigue el curso designado por Dios, no el curso designado por los hombres. Y estamos viendo en el capítulo 11 que en aquel tiempo los hombres tenían en aquel tiempo un solo idioma. ¿Saben ustedes cuántos idiomas existen hoy en el mundo? Aproximadamente 6.500. En un principio, los descendientes de Adán eran de un solo color, pero ahora pues hay un montón de colores. ¿Cómo es que surgieron tantos? Que la raza negra, que la raza amarilla, que la raza blanca, que la raza cobriza, etc. ¿Cuál es el origen de las razas? Vean, los eruditos dicen que las razas son el resultado de la evolución. Dicen que simplemente unos evolucionaron más que otros, o que algunos parecemos más monos que otros. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen. Los nazis decían que hay razas más avanzadas que otras y que solamente las razas más fuertes sobreviven. Vean, esa idea se deriva del libro de la teoría de la evolución de Darwin.
que las razas más fuertes sobreviven a expensas de las más débiles. El animal más grande se come al chico, pero eso lo tomaron también en el sentido humano, como según la teoría de la evolución. Somos animales, pues entonces el animal más fuerte se va a comer al animal más débil. Los nazis creyeron eso. En ese libro de la teoría de la evolución, Darwin hablaba de la selección natural. Pero ven, cuando los nazis mataron a los judíos, entonces ya no fue una selección tan natural, porque Hitler hizo su propia selección. Vean, en este mundo hay muchas razas de perros. Hay perros grandes y perros medianos y perros muy pequeñitos, pero todos los perros tienen el ADN de perros, y todos los seres humanos tenemos el ADN de seres humanos. Vean lo que estoy diciendo. Bíblicamente, teológicamente, solamente existe una raza en el mundo, es la raza humana. Los eruditos hablan de muchas razas, pero eso es falso. Solamente hay una raza. Vean un texto en Hechos, capítulo 17. Está Pablo en el Areópago hablando a los filósofos, a los intelectuales griegos. Y vean lo que les dice en el versículo 24. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, vida y aliento y todas las cosas. Ahora vean el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Vean lo que dice. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre de los negros más negros de África, vean, hay unos negros que están bien negros, ¿sí? Bueno, pues la sangre de los negros más negros es la misma sangre que de los blancos más blancos. Es la misma sangre. Y es la misma sangre que tuvo Adán, que tuvo Eva. No hay una sangre que sea azul, otra que haya verde, otra que haya rojo, amarilla, no, todas igual. Pero entonces, ¿cómo fue que surgieron tantos idiomas? Lo estamos viendo. El hecho de que haya tantos idiomas es el resultado del pecado humano. Dios confundió las lenguas de aquellos hombres y fueron obligados a dispersarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiso que permanecieran unidos. Vean, la raza humana, bueno, los gobernantes, los más eminentes, siempre han tratado, bueno, al menos en los últimos años, en el último siglo, de que todas las naciones estén unidas. ¿Saben ustedes cuándo se inventó más o menos? ¿Cuándo fue inventada las Naciones Unidas? ¿Tienen ustedes idea cuándo fue eso? Yo no sé exactamente, pero parece ser que las Naciones Unidas, como la ONU que conocemos, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que trataban de lograr que todo el mundo estuviera unido y que ya no fuera a ocurrir otra guerra, porque si en la segunda murieron tantos, ¿qué ocurriría si hubiera una tercera? Entonces, bien, al querer que las naciones estén unidas, se están oponiendo a Dios. Dios no quiso que existiera tal cosa como las Naciones Unidas. Dios quiso que las naciones fueran dispersadas y que hubiera diferentes idiomas. Dios se opone a que haya un solo pueblo unido bajo una sola cabeza. Vean lo que estoy diciendo. Dios no quiere que haya un solo pueblo unido bajo una sola cabeza. Vean, para que me entiendan mejor. En México, los mexicanos no están unidos bajo una sola cabeza. O podríamos decir nosotros que la cabeza de México es Enrique Peña Nieto y que aquí se hace lo que él dice. No, Enrique Peña Nieto, para tomar una decisión,
se apoyen muchos. O sea, él por sí mismo no toma las decisiones. Y eso no ocurre en los países donde hay un dictador. En los países donde hay un dictador, los dictadores dicen, aquí se hace lo que yo digo, y al que no le guste, que lo maten. Es lo que pasó en Rusia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Filipinas, lo que pasó en Nicaragua, en tiempos de Anastasio Somoza. Pero en México, los mexicanos no estamos unidos bajo una sola cabeza. ¿Qué estoy diciendo? Bien, Dios está en contra de que en una nación se unan con los de otras naciones bajo una sola cabeza. Eso es lo que Dios estorbó en la época de Nimrod, o por decirlo de una manera más técnica. Dios se opone a que haya un mundo monolítico. ¿Se acuerdan de esta palabra? La palabra monolítico, un monolito es una piedra gigantesca. Entonces Dios se opone a que todo el mundo se aglutine en un solo mundo monolítico. Y aquí es donde entra el tema de la sociedad sacralista, que es un tema que hemos estudiado antes. Si no entendemos nosotros lo que es una sociedad sacralista, no vamos a entender lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en una sociedad sacralista? Bien, en esas sociedades hay la fusión de dos poderes, el civil y el religioso. Es lo que es conocido como la unión de la iglesia con el Estado. Bien, Dios nunca quiso que la iglesia se uniera con el Estado. El Estado tiene autoridad en su ámbito, la iglesia tiene autoridad en el suyo, cada quien por su camino. Pero los dirigentes de las sociedades sacralistas exigen lealtad política y religiosa. Vean lo que estoy diciendo. En esos países los dirigentes se convierten en dictadores. ¿Recuerdan ustedes que los 4 jóvenes hebreos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron problemas en Babilonia? ¿Se acuerdan? Bueno, los babilonios invadieron Jerusalén. ¿Pero cuáles fueron los problemas? Porque estos jóvenes hebreos estaban acostumbrados a alabar a sus dioses, y los babilonios querían que alabaran a los suyos. Y ellos se opusieron terminantemente, diciendo, no podemos hacer eso. Los babilonios querían absorber a los judíos para que tuvieran su misma religión, pero los judíos eran personas que estaban tan celosas de su religión que imposible que fueran a caer en la trampa. Bien, exactamente es lo que buscaba Nimrod, unir lo político con lo religioso. Cuando los españoles llegaron a México, ¿qué fue lo que buscaban? Unir la religión con la política. La religión católica se pretendía que fuera la única en todo México. Esa era la idea de la Iglesia Católica. Incluso se acuñó una frase muy famosa en aquel tiempo que decía: ser mexicano es ser guadalupano. Si tú eres mexicano, tienes que ser guadalupano, y si no, pues entonces dudo mucho que tú seas mexicano. ¿Cuál era la idea que Nimrod tenía? Que no podía haber unidad política si no había unidad religiosa. Vean, muchas guerras se han efectuado precisamente por motivos religiosos. Es más, hasta podríamos decir que todas las guerras que han existido, en el fondo, han tenido una base religiosa. Eso es lo que creía Nimrod, que para poder estar unidos deberían de tener una sola religión. Y esa misma idea adoptó Constantino. ¿Se acuerdan ustedes? Constantino ocupó el trono de los emperadores romanos en el siglo IV. Y dicen que Constantino tuvo un sueño, tuvo una visión, donde que si él se convertía al cristianismo, entonces él iba a hacer que todo el imperio romano fuera católico. ¿Cuál era la idea de Constantino? Bien, Constantino veía que todos los cristianos eran gente tranquila. Los cristianos no eran conflictivos. En realidad, los verdaderos cristianos nunca han sido conflictivos.
Pero supuestamente se convirtió Constantino, pero nosotros sabemos que él no se convirtió realmente. Entonces, ¿qué era lo que buscaba Constantino? Lo mismo que Nimrod, una sociedad sacralista, una sociedad monolítica. Los países musulmanes son sociedades sacralistas. Vean, en esos países el pluralismo no existe. ¿Qué cosa es el pluralismo? Me cuesta trabajo decir esta palabra. ¿Saben qué piensan ellos? Los que son partidarios de esta filosofía, que esto trae inestabilidad política. O sea, muchas opiniones, muchos problemas. Entonces, si hubiera una sola religión, se acabarían los problemas. Ya no habría guerras, ya no habría discordias. Pero ¿saben qué? En una sociedad así, sacralista, no cabe la libertad religiosa, no cabe la libertad de conciencia. Vean, en los países donde no hay libertad religiosa, no hay libertad de conciencia. En ninguna secta hay libertad de conciencia realmente. Por ejemplo, vean el caso de los mormones. A todos los mormones les han metido en la cabeza que es pecado tomar Coca-Cola. ¿Pero de dónde sacaron eso? No de la Biblia. Pero es lo que les han hecho creer. Entonces ellos no tienen libertad de conciencia. Los testigos de Jehová tienen la idea de que es pecado que un cristiano se ponga una transfusión de sangre. Supuestamente lo sacaron de la Biblia, pero ellos no entienden los textos correspondientes. Entonces ellos no tienen tampoco libertad de conciencia. Los obligan a ir de casa en casa vendiendo sus libros. Si tú eres testigo de Jehová, tienes que ir de casa en casa. Ellos están en contra de la libertad de conciencia. En esas sociedades sacralistas que existían antes y en las que existen todavía, solamente cabe una religión. ¿Cuál? La religión autorizada por el gobierno. El gobierno dice cuál es la religión autorizada y tienes que sujetarte a lo que te digan los de arriba. Vean, eso sucedió en Inglaterra. Hubo un tiempo que el anglicanismo tomó el poder. El anglicanismo estaba unido con el gobierno de Inglaterra. ¿Y qué hicieron los anglicanos cuando tuvieron el poder en las manos? Que empezaron a perseguir a los cristianos. Les prohibían reunirse en los templos. Pero después se seguían reuniendo en las casas. Pues les prohibieron también reunirse en las casas. Y después los obligaban a que se reunieran en el campo. ¿Y de dónde sacaron eso? Obviamente no de la Biblia. En aquella sociedad anglicana obligaban a la gente a participar de los sacramentos. ¿Saben ustedes de dónde se deriva la palabra sacralista? De la palabra sacramento. ¿Qué quiere decir la palabra sacramento? Es un medio de gracia. O sea, los anglicanos tenían que el bautismo era un medio de gracia, tenían la idea de que la Santa Cena era un medio de gracia. Entonces tú te bautizas, tienes gracia, tú participas de la Santa Cena, tienes gracia. Y si no, pues entonces tú sales perjudicado. Entonces obligaban a la gente a bautizarse. Los anglicanos bautizan a los niños. Desde que son niños, los bautizan. Ya cuando crezcan, pues tienen que ser anglicanos forzosamente. Vean, los españoles llegaron a México y obligaban a los indios a bautizar a sus hijos. Porque esos niños, cuando crecieran, tenían que ser católicos. Y ya lo hemos dicho antes. Ustedes pregúntenle a un católico: oye, ¿por qué bautizas a tus hijos? No saben. ¿Sabes qué significa el bautismo? No, pues no. Es que mi abuela lo hizo, mi mamá lo hizo, yo tengo que hacerlo. Es la costumbre, es la tradición, pero no saben lo que significa el bautismo. Los anglicanos obligaban a las familias a que bautizaran a sus hijos. ¿Y saben qué hacían? Encarcelaban a los pastores disidentes, a todos los que se oponían a sus ideas. Había ritos, había ceremonias donde la gente estaba obligada a asistir, y los católicos quisieron hacer lo mismo aquí en México. Los mexicanos tenían la obligación de ir a misa, y hay de aquel que no fuera. Hacían las procesiones allá en el siglo XIX, y toda la gente, cuando veían que pasaba la imagen, tenían que arrodillarse
Y pasaban ahí algunos gritando, Ave María Purísima. Y si tú estabas parado ahí en la cola, en la fila, ahí en la valla más bien, tenías que decir, sin pecado concebida, porque si no decías eso, agarren al hereje. Todos los que se oponían eran vistos como desleales, eran vistos como rebeldes. Los aztecas adoraban allí en el cerro del Tepeyac a la diosa Tonantzin. La primera basílica no es la que está acá abajo junto al cerro, no, la primera basílica está arriba del cerro. ¿Sí? La segunda es la que está pegada al cerro y la tercera es la que está pegada a la avenida Montevideo. O sea, en realidad ha habido 3 basílicas. Bueno, pues en la primera los aztecas adoraban a Tonantzin. Llegaron los españoles, derribaron sus dioses, derribaron sus altares y les pusieron otros. Y todos los niños aztecas eran obligados a bautizarse para que al crecer fueran católicos. Y vean, la iglesia de Roma organizó cruzadas contra los musulmanes. Ustedes, todavía hay películas de esas donde los cruzados iban montados a caballo y llevaban en el pecho su cruz. Esas cruzadas fueron creadas para matar a los musulmanes, porque los musulmanes no querían creer en los dioses católicos. Y cuando los frailes llegaron a México, quisieron hacer lo mismo con los aztecas, y con los mayas, y con los totonacas, y con los toltecas, y con todos los que se opusieran. Mataron a muchos musulmanes los cruzados. Pero saben una cosa, el día de hoy Europa está llena de musulmanes. Muchos migrantes están huyendo del norte de Europa y de Asia Menor hacia Europa. Dicen algunos que el anticristo será musulmán. Obama es musulmán, de raíces musulmanas. Y dicen algunos que Obama pudiera ser el anticristo al rato, pero que todavía no se quita la máscara. ¿Quién sabe? Pero esos musulmanes que están llegando a Europa, y Obama va a dejar entrar a 250,000 musulmanes a Estados Unidos, contraviniendo la Constitución, se va a meter en graves problemas. Esos musulmanes que lleguen a Estados Unidos, si hay una guerra de Estados Unidos contra los musulmanes, ¿de parte de quién se van a poner? Y los que están en Europa, ¿de parte de quién se van a poner? En México hay libertad de culto ahora, pero ¿durante cuánto tiempo tendremos esta libertad? Tenemos libertad de culto gracias a Benito Juárez, en serio. En la ex URSS había solamente una religión. ¿Saben cuál? El ateísmo. Era la religión del Estado. En la URSS de aquel tiempo encarcelaron a miles de pastores. Dietrich Bonhoeffer fue encarcelado en Alemania por oponerse a Hitler. Toda la iglesia luterana como un todo, dobló las manos y se pusieron de parte de Hitler. Pero Bonhoeffer y sus amigos no lo hicieron. Entonces los agarraron y los mataron. En los países sacralistas de todo el norte de Europa, que son musulmanes, está prohibido evangelizar. Y si un musulmán se convierte al cristianismo, está obligado a salir del país. Y aún si lo ubican fuera del país, está en peligro. Pudieran ubicarlo y matarlo. La iglesia de Roma habla hoy de una nueva evangelización. Neoevangelización le dicen. Pero, ¿alguna vez la iglesia católica predicó el evangelio en México? Nunca lo hicieron, nunca. Los frailes católicos llegaron a México con el garrote en la mano. Nosotros sabemos que una persona que no cree en el evangelio no puede evangelizar. La iglesia católica no cree en el evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿En qué consisten las buenas noticias? En que Cristo murió en la cruz y que pagó con su sangre por los pecadores. Si tú te arrepientes,
Eres perdonado por lo que Cristo hizo en la cruz. Así de fácil, así de sencillo. El perdón es gratis, la salvación es gratis, pero eso no lo cree la Iglesia Católica. La misa es el sacrificio de Cristo, renovado, repetido. Cada vez que hay una misa, vuelven a matar a Cristo. No se conformaron con matarlo una vez, lo siguen matando en cada misa. En el Zócalo mataron a miles de personas por herejes. En el Zócalo. Ven, aquí ya no estamos hablando de los indios. No. Esas personas ya no eran indios, eran personas que no querían ser católicos. En México, en España, en Francia, en Italia, persecución, genocidio, masacres. En una sociedad sacralista, el poder político y el poder religioso es lo mismo, se fusionan, se unen. Pero esto es antibíblico. ¿Recuerdan ustedes que Dios tachó de adúltera a la nación de Israel? ¿Saben ustedes por qué? Porque los israelitas iban en pos de los dioses ajenos, de los países vecinos, y mezclaban la religión con la política. Dios, desde el principio, cuando puso al rey Saúl, se opuso desde entonces a la mezcla de la religión con la política. Eso no era antes. En un principio los gobiernos judíos eran religiosos. O sea, Dios permitió en la teocracia que se unieran la religión y la política. Pero ya después eso no sucedió. ¿Se acuerdan qué hizo el rey Saúl? Que quiso ofrecer sacrificios él siendo el rey. Eso era algo que tenían que hacer los sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo Dios con Saúl? Que lo desechó para que ya no pudiera ser rey. Vean 2 de Crónicas, capítulo 26. Aquí vamos a leer, no de Saúl, sino de Usías, otro rey de Israel. 2 de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas 26, versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, excelentes arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Fue ayudado por quién? Por Dios, obviamente. Y venga el 16. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vean, se enalteció para su ruina, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Esta palabra prevaricado es sinónimo de revelado, pero es algo más inclusivo. ¿Saben qué habla? ¿De qué habla? De que él sabía exactamente que él no tenía que haber hecho eso. Pero dijo: no me importa poco lo que diga la ley, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la prevaricación. Y vean lo que dice el 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Vean, le dio coraje que le dijeran que no tenía que ofrecer el incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte,
y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Cómo ven? ¿Por qué le pasó esto a Uzías? Porque quiso mezclar la religión con la política. Vean, cuando Cristo vino al mundo, los judíos ya no tenían su sociedad sacralista. ¿Quién gobernaba en Palestina? El emperador romano. Entonces ahí se hacía lo que el emperador romano decía, pero los judíos extrañaban su sociedad. Y había unos hombres en aquel tiempo que se llamaban los celotes. Los celotes eran guerrilleros que odiaban a los romanos y que estaban luchando en forma de guerrilla en contra de los invasores romanos. En aquel tiempo los judíos estaban esperando al Mesías prometido. ¿Pero qué pasó? El Mesías prometido vino, pero no lo reconocieron como tal. ¿Saben qué? Los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías se iba a oponer al imperio romano, a los invasores romanos. Véanlo en Mateo, en el capítulo 22. Mateo 22. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Cristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. O sea, no quieres quedar bien con nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Era una pregunta capciosa. ¿Por qué capciosa? Vean, le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Si Cristo hubiera dicho que sí, lo hubieran acusado de traidor a la raza judía. ¿Sí? Entonces te dice que debemos pagarle tributo a los romanos, entonces es antijudío. Y si él hubiera contestado que no, lo hubieran acusado de traidor a los romanos. Era una pregunta capciosa. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo? En el 19: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Acaso Cristo no lo sabía? Claro que lo sabía, pero les hizo la pregunta para que ellos reflexionaran. En el 21 le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vean, con esta respuesta Cristo les estaba diciendo que estaba en contra de la sociedad sacralista. ¿Cómo ven? O sea, les estaba dando a entender: ustedes tienen que pagar sus impuestos, pero si ustedes dicen que son cristianos, ustedes deben amar a Dios. Denle a Dios su corazón y denle a César sus impuestos. Vean, la respuesta de Cristo fue llena de sabiduría. Entonces, Cristo no se opuso a los invasores, y ese fue obviamente otro motivo para que lo odiaran, si ya lo odiaban desde antes. Los judíos tenían en mente que cuando el Mesías viniera al mundo, los judíos dominarían el mundo. El Mesías sería descendiente del rey David. Cuando el rey David fue rey, sojuzgó a todos los enemigos, dominó a todos los opositores. Entonces ellos pensaban: entonces cuando venga el hijo de David, el Mesías, nos va a apoyar para que dominemos el mundo. Ese era el sueño de los judíos, que hubiera un mundo monolítico con el Mesías asentado en Jerusalén. O sea, ellos querían un mundo sacralista. Ahora bien, ellos tenían que entender, y se los dijo el apóstol Pablo a todos los de aquel tiempo: sí, va a venir el Mesías, va a venir por segunda vez, ya lo mataron, va a volver a venir.
Véanlo en 2 de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, leemos a partir del primer versículo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Vean lo que está diciendo aquí Cristo. Vean la mentalidad que tendrían los judíos de aquel tiempo. Sí, porque los tesalonicenses eran una mezcla de gentiles y de judíos. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, estas son frases que los judíos tenían bases para entender. ¿Sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual supone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios. Vean, aquí está hablando el apóstol Pablo del anticristo, ¿sí? Y está diciendo que el anticristo no aparecerá antes de que aparezca la apostasía. Vean, la apostasía empezó desde el principio del cristianismo. Los apóstatas son todos aquellos que oyen la verdad, que la rechazan. Entonces la apostasía empezó desde tiempos de Cristo. ¿Y qué hará el anticristo cuando venga, cuando ocurra esta apostasía? Dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Bien, el anticristo se opondrá a toda forma de religión y él querrá establecer la suya, en la cual él será adorado. O sea, él no reconocerá ningún otro Dios más que él mismo. Y dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo dirá ser Dios, dirá que es Dios. Y eso, el anticristo vendrá según operación de Satanás, dice el versículo 9, vean, pasen hasta el 9. Inicuo, cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás. Vean, cuando Cristo vino al mundo, vino por la obra del Padre. El Espíritu Santo hizo que la Virgen María quedara embarazada. Entonces, la venida de Cristo fue por operación de Dios. Pero la aparición de Satanás será, dice, por obra de Satanás. O sea, podríamos decir que así como Cristo fue el Hijo de Dios, el anticristo será el hijo de Satanás. Y por lo tanto tendrá tal poder, vean, que dice el 9 al final, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo hará milagros increíbles, milagros que solamente Cristo pudo hacer antes. Hay muchos hoy que dicen que tienen el don de sanidad, son mentirosos. Nadie tiene hoy el don de sanidad. Nadie tiene hoy el don de lenguas ni de interpretación de lenguas. Todos los que dicen eso mienten. El anticristo tendrá tal poder que millones y millones de personas en el mundo le van a recibir creyendo que es Dios. Y serán engañados. ¿Saben por qué? Porque Dios los abandonará. La poquita luz que aquellas personas pudieran haber tenido les será quitada de repente. Ven el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Serán personas que serán abandonadas por Dios porque ellas abandonaron a Dios. Serán entregadas a una mente depravada, como vimos hace 8 días en Romanos 1.
Vean, estos hombres serán endurecidos, creerán en el anticristo, lo recibirán como si fuera Dios, pero esto es dicho en contraste con los escogidos. Vean como dice el 13. Bueno, vean el 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Vean. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Sí, muchos van a recibir el anticristo como si fuera Dios, pero ahora habrá millones que no lo van a recibir, porque habrá millones de escogidos cuando Cristo venga. No los vemos juntos ahora, pero en aquel tiempo veremos que millones y millones de cristianos serán salvos, y estos no caerán en la trampa de adorar al anticristo, no caerán en la trampa de creer que el anticristo sea Dios. Este hombre, el anticristo, será un líder mundial, como quiso serlo Nimrod. Dios estorbó los planes de Nimrod, pero Dios va a permitir que el anticristo se salga con la suya. Entonces, vean, la llegada del anticristo ocurrirá en la época de la gran apostasía. ¿Qué buscará este hombre? El anticristo. Que los seres celestiales sean adorados, los demonios. ¿Qué es lo que adoraban en las pirámides? A los demonios. Adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. En Teotihuacán, ahí está la pirámide del sol, la pirámide de la luna. En Chichén Itzá adoraban al sol, ahí baja la serpiente. La serpiente es la serpiente antigua, Satanás. Pero hay algunos que creen que el anticristo es el Papa. ¿Ven? Eso no es cierto. El anticristo será un líder político que va a dominar el mundo, que Dios permitirá que se salga con la suya por un tiempo. Pero los cristianos de los primeros siglos decían que la apostasía surgió con Constantino. Y saben una cosa, el papado surgió con Constantino. ¿Cómo ven? Ese es un misterio de iniquidad. Vean cómo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ya vimos el 4, ¿no? 2, 4, vean el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo ya los había alertado antes, ahora vean el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vean lo que está diciendo aquí Pablo, esto es muy interesante, lo que dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Vean, los tesalonicenses sabían que era lo que detenía la plena manifestación del anticristo. ¿Qué era? Obviamente Pablo lo sabía y se los había dicho. ¿Qué era lo que impedía que se manifestara el anticristo? Vean el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Vean, este misterio de la iniquidad es la aparición del anticristo. Es un misterio porque los inconversos no entienden esto. Pero nosotros los creyentes tenemos un poco de luz y algo podemos entender, porque Dios nos ha dado vislumbres de lo que ocurrirá. Pero tengan en mente lo que dice aquí, el misterio de la iniquidad. Comparen esta frase con lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vean lo que dice aquí, el misterio de la piedad. Y acá en 2 Tesalonicenses leemos del misterio de iniquidad. Vean ustedes cómo el diablo imita las cosas de Dios. El diablo es un imitador. ¿Cuándo empezó este misterio de iniquidad? Vuelvan a 2 a los Tesalonicenses. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2.
Aquí en el 5 dice, no os acordáis. Y acá en el 7, en el 6, y ahora vosotros sabéis. ¿Sí? O sea que ellos ya sabían de lo que se trataba. Ellos no estaban en la ignorancia. Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay otra versión que dice, ya está obrando. Eso ocurrió desde tiempos de la iglesia primitiva. En aquel tiempo empezó ese misterio a desarrollarse. ¿Vean? Se fue desarrollando paulatinamente. Y cuando Constantino entró en el trono, fue cuando ya todo se desarrolló aceleradamente. Ahora, ya vimos que habla del hombre de pecado, ¿no? El hijo de perdición. Son dos nombres técnicos que están al final del versículo 3. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Comparen esto con lo que dice Juan 17. Allá leemos del hijo de perdición. ¿De qué habla Cristo? Aquí en Juan 17:12. Ora al Padre y le dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se vea. Esta frase que está aquí, el hijo de perdición, es la misma que estamos leyendo acá en 2 Tesalonicenses. Y vean Juan 13. Juan capítulo 13, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Vean lo que dice aquí. Satanás entró en Judas. Quiere decir que antes no había entrado. Antes lo había estado sonsacando mentalmente. Pero aquí podríamos decir que lo poseyó. Como si Judas mismo fuera como si fuera un anticristo. Como si el diablo se le hubiera metido. Tomó posesión de su mente, de sus emociones y de su voluntad. Qué tremendo es este texto. Pero vean, aquí no está hablando del anticristo, está hablando de Judas Iscariote. ¿Y de dónde surgió Judas Iscariote? De dentro del mismo grupo de cristianos. Judas fue un traidor de los primeros cristianos que existieron. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Satanás va a entrar en el anticristo. Como si el anticristo y Judas fueran traidores, que fueran a traicionar a Cristo, sabiendo exactamente lo que están haciendo. Vuelvan a segunda, a Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vuelvan a leer el 4. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahora aquí hay un problema. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, pero ¿cuál es ese templo de Dios? ¿Cuál es? ¿La Basílica de San Pedro? No puede ser. Ese no es el templo de Dios. El templo de Salomón ya no existe. Entonces, ¿cuál es ese templo de Dios? Vean, el Papa, cuando se sienta en su silla y que habla ex cátedra, dicen los cardenales que es infalible. Y saben una cosa, cuando el Papa se sienta en su silla, recibe la adoración que solo a Cristo le pertenece. Creen que el Papa es infalible, pero escuchen una cosa. El Papa, cuando se sienta en su silla, no solamente acepta la adoración, la exige. Vean ustedes cómo el Papa está usurpando el papel que solamente a Cristo le pertenece. Ni los apóstoles ni los ángeles aceptaron la adoración, y el Papa no solamente la acepta, sino que la exige. Vean lo que dice el versículo 9. Aquí habla del anticristo, aquí no habla del Papa. Vean el 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué dice aquí?
que el anticristo va a hacer milagros mentirosos. ¿Quiere decir entonces que serán milagros falsos? No. Van a ser milagros reales. Entonces, ¿por qué se llaman mentirosos? Porque tendrán el propósito de engañar a la gente. Pero serán milagros reales. Acuérdense ustedes que Moisés, cuando fue comisionado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, Dios le dio una vara, ¿se acuerdan? Y le dijo Dios, échalo en el suelo. Y se convirtió en culebra. Dice, mira, cuando vayas con Moisés o con Faraón, dice, vas a hacer eso. Si te preguntan quién es Jehová, le demuestras quién soy yo. ¿Qué sucedió? Que Faraón, dudando de Moisés, lo desafió. Entonces Moisés agarró su vara, la tiró en el suelo y se convirtió en culebra. ¿Pero qué pasó? Que los hechiceros egipcios hicieron lo mismo. Echaron una vara al suelo y también se convirtió en culebra. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás puede hacer cosas parecidas a las de Dios. ¡Qué tremendo! Y cuando Faraón vio que la vara que lanzaron los hechiceros también se convirtió en culebra, más se endureció. Exactamente lo que Dios quería. Por eso dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Dios permite que Satanás haga milagros. Vean, la iglesia de Roma ha usado milagros fraudulentos, vean, no milagros reales, milagros fraudulentos para engañar a la gente. Lo que pasó, por ejemplo, con Juan Diego y la Virgen de Guadalupe ahí en el Cerro del Tetere, es un milagro falso. Eso nunca ocurrió realmente. ¿Pero por qué les gustó precisamente una mujer? ¿Por qué una mujer virgen de Guadalupe? ¿Saben una cosa? A los demonios siempre les gustó usar a la mujer. Desde Eva. Usó a Eva. Luego usó a Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Usó a Astoret, llamada también Astarte. Las sacerdotisas de Diana eran prostitutas institucionalizadas. Vean, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Otra vez lean el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Saben qué es lo que impedía la manifestación del anticristo? El imperio romano. Es la opinión de R.C.H. Lenski, es la opinión de Hendrickson, es la opinión de Lily Warfield, de grandes comentaristas. Lo que impedía la manifestación del anticristo era el imperio romano. Pero ¿cómo lo iba a poner aquí el apóstol Pablo? ¿Cómo iba a decir lo que está impidiendo es el imperio romano? No cabía que lo pusiera. Pero vean lo que dice al último. Solo que ella, quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el imperio romano fue quitado de en medio. Es decir, como una institución política, porque el imperio romano, como una institución espiritual, ocupó su lugar. O sea, el imperio romano dejó de existir, pero ahora tenemos otro imperio romano a nivel mundial más terrible que aquel. Vean cómo el diablo se agarró de aquello para poner eso. Qué tremendo. Vean cómo dice el versículo 6, 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Vean aquí el verbo lo, el verbo neutro. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Esta palabra lo habla de algo, de una cosa que detiene la manifestación del anticristo. Ahora ven el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí la palabra quien habla de una persona. Y dicen los comentaristas que lo habla de la cosa. ¿Y quién habla del líder que está detrás de esa cosa? De una persona.
¿sí? O sea, lo que lo detiene es un estorbo general, y quien lo detiene es en quien se concentra el estorbo. ¿Me explico? El Imperio Romano estaba impidiendo la sociedad sacralista judía. En otras palabras, vean lo que les voy a decir. Dios quiso que los judíos fueran invadidos por los romanos. Dios quiso que el Imperio Romano hiciera de las suyas durante siglos. ¿Cuántos años duró el Imperio Romano? Es increíble. Pero en el siglo IV Constantino tomó el poder y el estorbo se quitó. Y desde entonces las cosas han ido desarrollando cada vez más y más. Dice el versículo 7, al final del 7, solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Sea quitado del medio por quién? Obviamente por Dios. Dios acabó con el Imperio Romano. ¿Pero qué creen? Entró Constantino, ocupó el trono y se fusionaron la iglesia y el Estado. Exactamente lo que Nimrod soñó. ¿Saben una cosa? Los anabautistas en la Edad Media y los valdenses, ellos creían que el papado es un sistema anticristiano. Pero ya lo dije, el anticristo no es el papa, es un anticristo, pero no el anticristo. Vean 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Vean, quien niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Es un anticristo. No dice que es el anticristo. Vean, 1 de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Vean, el último tiempo empezó desde Cristo para acá. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Vean, toda persona que se opone a Cristo es un anticristo. Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, si tú entiendes el Evangelio, has escuchado el Evangelio, pero te opones a Cristo, tú eres un anticristo. Y el anticristo, la persona en quien se concentrará ese poder diabólico, que será líder de todos los anticristos, va a ser destruido cuando Cristo venga. Vean 2 de Tesalonicenses de nuevo 2:3, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel hijo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga, el anticristo va a dejar de existir. Y también la bestia. Sí, la bestia es quien le dio el poder. De eso vamos a ver de hoy en ocho. La apostasía final que se menciona aquí en el versículo 3 va a ser algo masivo. Vean, no ha ocurrido. Vean, la apostasía ha proliferado en muchas partes del mundo, pero no es total, no es masiva. Incluso la apostasía de Roma no es masiva hoy. O sea, la Iglesia Católica Romana todavía cree algunas cosas buenas, todavía defiende algunas cosas buenas. ¿Saben ustedes a qué vino el Papa a Estados Unidos? Quisieron convencerlo de que se pusiera de parte del aborto y de parte de la unión entre homosexuales y lesbianas. Estaban presionándolos. La apostasía de Roma no es masiva hoy, pero parece ser que no está muy lejos. Y ya nos amenazaron con que va a venir el Papa a México. Cuando Cristo vino al mundo en el nombre del Padre. Cuando Satanás venga al mundo, cuando el anticristo venga, va a venir en el nombre de Satanás.
Va a venir en su propio nombre, en un sentido. Vean Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 43. Dice Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Vean, según los comentaristas, los eruditos, casi la gran mayoría se pone de acuerdo en que aquí está profetizando que los judíos van a recibir al anticristo con los brazos abiertos. Primero, pero ya cuando se den cuenta de quién será realmente el anticristo, le van a voltear las manos. El anticristo va a propagar una mentira que será creída por todo el mundo. ¿Saben quiénes son ahora los únicos que no creen en esta teoría? Son los cristianos, son los musulmanes y son los judíos. ¿Cómo ven? Pero ¿qué va a ocurrir cuando el anticristo trate de fusionar, de unir todas las religiones? Van a ocurrir cosas tremendas a nivel mundial. Cuando Cristo venga, todos habrán oído el Evangelio. Y eso no ha ocurrido todavía. El anticristo ya leímos que se va a levantar sobre todo lo que se llama Dios, o lo que se hace llamar Dios. Algunos papas hubo en el pasado, hace siglos, que no solamente admitieron la adoración, sino que la exigieron. Algunos papas dijeron ser Cristo, ¿sabían ustedes eso? Algunos papas dijeron ser Dios en la tierra. El anticristo no va a aceptar ningún rival. Ahora hay muchos dioses, ¿sí? Pero cuando Él venga querrá ser el único. ¿Y saben qué va a hacer el papa? Cuando venga el anticristo, lo va a adorar. El papa mismo va a adorar al anticristo. ¿Saben qué hizo Juan Pablo II cuando vino a la basílica? Se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Él sabía lo que estaba haciendo. Vuelvan al versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Vean, aquí la palabra templo es la palabra naos. ¿Saben qué significa esa palabra naos? No se refiere a un edificio, se refiere a la gente que se reúne en el edificio. Vean, nosotros aquí afuera tenemos un letrero que dice Iglesia Bautista, pero nosotros sabemos que este edificio no es un templo, el templo son los creyentes. Entonces, si es así, Satanás querrá dominar a todos los creyentes, o sea, se querrá sentar sobre ellos. ¿Entienden? Querrá dominar a todos los cristianos verdaderos, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren. Pero escuchen, nosotros sabemos que las ovejas de Cristo conocen la voz de su pastor y solamente lo siguen a Él y no seguirán la voz de los extraños, dice en Juan 10:5. O sea, los cristianos verdaderos inmediatamente van a saber quién es el anticristo. Millones y millones de personas caerán en el engaño, pero los creyentes no van a caer en la trampa. Ellos van a ser preservados por Dios. El anticristo se va a enseñorear de todas las iglesias que dicen ser cristianas, pero escuchen, muchas iglesias que dicen ser cristianas no lo son. El día del juicio muchos le van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicábamos el Evangelio, no nos reuníamos para alabar, y le decir: yo nunca los conocí. Son las vírgenes necias, las vírgenes fatuas que hablan en Mateo 25. Las vírgenes fatuas son iglesias que decían ser cristianas, pero que no lo eran. El anticristo hará milagros que nadie hizo, solamente Cristo. ¿Recuerdan ustedes que los fariseos le pedían a Cristo que les hiciera un milagro? Lo andaban siguiendo y veían los milagros. Ellos querían un milagro particular. Hazme un milagro así como yo te digo que lo hagas.
vieron muchos milagros que Cristo hizo y ni así creyeron. Pero el anticristo va a hacer muchos milagros y los hombres abandonados por Dios creerán. Dios los entregará a una mente reprobada. Vean el 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vean, ¿por qué serán abandonados por Dios? Porque conocieron el Evangelio. Ahora déjenme decirles esto: un apóstata es una persona que conoce la verdad y que la rechaza, la abandona. Pero podríamos decir, en un sentido, que todas las iglesias falsas que tienen como fuente de autoridad a la Biblia son apóstatas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Imagínense un testigo de Jehová. Sus maestros les enseñan mentiras, pero ellos tienen la Biblia. No tienen una Biblia adulterada, pero tienen la Biblia. El día del juicio Dios les va a decir: oye, tú tenías la Biblia, mira, ¿qué dice así? No quisiste creer. Un testigo de Jehová no tiene excusa para creer las mentiras que les dicen sus líderes. ¿Saben por qué las creen? Porque quieren creerlas. Porque no escudriñan la Biblia. Porque no la analizan. ¿Saben por qué? Porque les gusta la mentira. Les gusta el pecado. No quieren dejar su pecado. Y eso se dice de todas las sectas, de todas las religiones falsas. Creen las mentiras de sus falsos maestros porque quieren creerlas. Dios los entrega una mente reprobada. ¿Por qué no comprueban lo que están leyendo, lo que están escuchando con lo que leen? Entonces, vean, dice: no recibieron el amor de la verdad para ser salvos de él. El amor de la verdad está aquí en la Biblia. El tener la Biblia es una bendición. Durante siglos fue prohibido leer este santo libro. Entonces, si tenemos la Biblia y no la leemos y no creemos en ella, ¿qué excusa podremos tener? Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, no solamente instamos a los oyentes a recibir beneficios objetivos, sino también subjetivos. Ven, los beneficios objetivos son el perdón de tus pecados, la salvación, la resurrección, la vida eterna. Pero ¿cuáles son los beneficios subjetivos? La paz, el gozo, la esperanza. Son cosas que tú sientes, que no se ven, pero que tú tienes acá adentro. Bueno, cuando nosotros predicamos el Evangelio, te estamos ofreciendo cosas no solamente a futuro, sino también de aquí, de este mundo. En otras palabras, es mejor ser cristiano que no serlo. Incluso, escuchen, si no existiera el cielo, si no existiera el infierno, si la Biblia no fuera la palabra de Dios, de todas maneras es mejor vivir en santidad que en pecado. Pero si a ti te gusta el pecado, si tú no quieres obedecer a Dios, con tu pan te lo comas. Cristo les habló a los fariseos, les rogó, dice, ¿cómo dice? La mala memoria que tengo, dice: ¿cuántas veces quise, dice, juntar a tus pollitos como la oveja, como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas? No quisiste. Cristo les rogó, Cristo les insistió, les decía que huyeran de la ira venidera, pero no quisieron creer en él. Les dijo en una ocasión a los judíos: y vosotros, porque os digo la verdad, no me creeréis. Si yo les dijera mentiras, me creerían. Vean, los falsos maestros predican mentiras porque eso es lo que la gente pide. Al cliente lo que pida, quiere mentiras, mentiras les damos. Cuando el anticristo venga, los hombres van a creer en él y lo van a adorar. ¿Saben por qué? Porque sabían que deberían de haber adorado a Cristo y no quisieron. Ahora, déjenme decirles esto: todos los que oyen el Evangelio y se niegan a creer en Cristo una vez y otra vez y otra vez, se van endureciendo a tal punto que llegará el momento que serán endurecidos y ya no habrá para ellos medicina. Qué terrible será la situación de estas personas cuando Cristo venga. Cristo va a venir, como dijo,
y va a frustrar al anticristo, como lo hizo con Nimrod. Nimrod no se salió con la suya y el anticristo tampoco. En conclusión, Dios se opone a la unión sacralista. Dios se opone a las Naciones Unidas. Dios no quiere que haya una sola religión en todo el mundo. Eso es lo que muchos piensan. ¿Por qué Dios acabó con Hitler? ¿Saben ustedes que Hitler estuvo a un triste, así, a un pelito de dominar el mundo? Si Dios hubiera querido, se hubiera salido con la suya, pero no era posible. Detrás de Hitler estaban los demonios. Sus asesores, sus consejeros eran diabólicos, eran adivinos, eran hechiceros los que aconsejaban a Hitler. Obama busca un nuevo orden mundial. Esa frase, el nuevo orden mundial, fue acuñada por Bush. Pero Obama no se va a salir con la suya. El nuevo orden mundial es un solo gobierno mundial. De repente, Obama se va a quitar la máscara y realmente será él el anticristo. No sé si ustedes sepan que la Unión Europea se está deshaciendo. La Unión Europea fue levantada para luchar en contra del dólar y buscar que el euro fuera una moneda superior. Algunos sueñan con la Unión Europea con Alemania en la cabeza. Los alemanes son tremendos. Los alemanes son una raza tremenda. ¿Quién sabe que vaya a suceder pronto? Pero están sucediendo cosas en el Medio Oriente increíbles. Todos los imperios del pasado sufrieron un colapso. Pero escuchen, todos los colapsos de los imperios ocurrieron porque Dios quiso. Lo que hizo Dios con Nimrod y lo que hizo con Hitler, lo hará todavía. También saben ustedes que la Iglesia Católica en la Edad Media estuvo a punto de dominar el mundo. Pero ¿qué tal que Dios levantó a Martín Lutero? Martín Lutero acabó con el filo del imperio espiritual romano. Creyó que había dominado a México, que se había apoderado de México, pero Dios levantó a Benito Juárez. Y hasta la fecha, el 21 de marzo, la bandera en la catedral la levantan a media asta. ¿Sabían ustedes? El 21 de marzo. Eso demuestra que el Dios Todopoderoso controla la historia. Este mundo se dirige al fin predeterminado por Dios. En este mundo están ocurriendo las cosas que Dios quiere que ocurran. Dios reprogramó el cerebro de los seguidores de Nimrod. Vean lo que Dios puede hacer. Dios puede obrar en el cerebro de los hombres. Dios puede hacer que los inconversos o se endurezcan o se ablanden. Los escogidos son escogidos porque Dios quiere que haya gente salva. Dios no quiere que todos vayamos al infierno, pero si tú no te arrepientes, tú irás al infierno. Irás al infierno no porque Dios quiere que vayas, irás al infierno porque tú no quieres obedecerle. Así de sencillo. Dice Pablo que Dios los entregará a la mentira, al engaño, porque no quisieron recibir el amor de la verdad. ¿Por qué te predicamos el Evangelio? El Evangelio es la verdad. Nosotros predicamos el Evangelio porque es lo único que puede salvar a los pecadores. La verdad. Si la verdad no salva a los pecadores, ¿vamos a predicar mentiras? La verdad al hombre no le gusta por naturaleza. Pero aún así, tenemos que predicar el Evangelio, porque Dios hará que muchos la reciban. Muchos no quieren nada con la verdad, pero Dios tiene escogidos por todas partes y por eso debemos seguir predicando hasta que Cristo venga. Es más, yo en algunos lapsos dije cosas en contra de la Iglesia Católica que tal vez haga creer a algunos que nosotros tenemos algo en contra de la Iglesia Católica. Vean, no tenemos nada en contra de los católicos, no es nada personal. Nuestro respeto es para los católicos. Tenemos algo en contra de la mentira,
pero debemos apreciar a los católicos y hablarles con amor del Evangelio. Dios, ha habido sacerdotes católicos que se han convertido en el Evangelio, ¿por qué no? Si ustedes tienen un vecino que es muy católico, háblenle, regálenles un folleto, no dejen de orar por él, invítenlo a venir a la Eucaristía, se convierten. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aumenta nuestra fe y nuestro amor por tu palabra, por tus promesas, nuestro amor por la verdad. Oh Dios, no sabemos qué estás haciendo y qué harás a fin de cuentas en este mundo y en México y con nosotros. Pero reina tú, oh Dios, ven, que Cristo venga y que tome el control que le pertenece. Reina tú, oh Cristo, en esta iglesia, y que todos nosotros hagamos tu voluntad y líbranos de apartarnos de tus caminos, de ser rebeldes o desobedientes. Capacítanos, santifícanos, úsanos, límpianos. Ven, Cristo, ven y reina en este mundo. Que tu voluntad sea hecha en el nombre de Jesús. Amén. El domingo próximo celebramos la Cena del Señor, pero en esta ocasión no va a haber comida después de la Santa Cena. Entonces, si quieren comer después de la Santa Cena, tendrán que irse a Vips, o al Cotón, o a la Mansión, o a California. ¿Sí? El hermano Tomás bautizó a algunas personas el domingo pasado en Camachalco. Nosotros vamos a bautizar aquí a algunos el primer domingo de enero. Vamos a bautizar a un hermano de Tultepec y vamos a bautizar a 3 o 4 de aquí. Vamos a cantar un himno.